Hola a todos, bendiciones. Vamos a iniciar estas charlas sobre la Biblia de manera que sean sencillas y prácticas. Mi nombre es Oscar Úbeda, soy profesor de educación religiosa y catequista. En la charla que vamos a tener el día de hoy se va a tratar un tema simple, básico, pero que va a ser necesario para poder abordar el tema de la Biblia desde la experiencia de ustedes como catequizandos. Lo importante de esto es que asuman el hecho de tener la Biblia como un elemento indispensable para su vida de fe. No les puedo dar más detalles porque vamos a partir de un principio de lo sencillo a lo más general, o de lo general a lo más específico. Por eso vamos a abordar hoy nada más unos temas específicamente necesarios para ir asumiendo el uso de la Biblia en nuestra vida cotidiana. La Biblia tiene dos partes: el Antiguo Testamento, que está conformado por 73 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Para el pueblo judío, que su Biblia es el Antiguo Testamento, ellos le llaman la Tanakh. Y la Tanakh tiene tres secciones, o está dividida en tres partes: la ley o el Pentateuco, que es lo que ellos llaman la Torá; los profetas, que ellos llaman Nevi'im; y los escritos, que ellos llaman Ketuvim. Esto es importante conocerlo porque la herencia que tenemos nosotros de la Biblia ya viene de la herencia que tiene el pueblo judío, del contacto y de cómo asumir la palabra de Dios y de cómo ese Dios se manifiesta a través de estos escritos, a través de esta ley, a través de los profetas. Por eso es importante tener presente que el Antiguo Testamento es la herencia de un pueblo específico donde ellos manifestaron cómo creían, en qué creían y cómo Dios se iba manifestando en el transcurso de la historia. Para los cristianos, entonces, el Antiguo Testamento está estructurado de la siguiente manera: el Pentateuco, que contiene los 5 libros, que son la ley; en los libros históricos, que contienen la historia del pueblo de Israel; los libros proféticos, que están organizados en profetas mayores y profetas menores; los libros poéticos, que contienen todo lo que corresponde a la poesía del pueblo de Israel. Ahí están los salmos, está el Cantar de los Cantares, entre otros; y los libros sapienciales, que contienen aquellas expresiones de sabiduría del pueblo de Israel. Entonces, de esta manera el pueblo cristiano ha organizado los libros que contiene el Antiguo Testamento. Lo que para los judíos son 3 secciones, para nosotros pasa a ser 5 secciones. Esto no hace ni más ni menos el hecho de que estos libros sean tan importantes para nosotros. Es importante tener presente también que para los cristianos eh, no católicos, hay 7 libros que salen de estos 73 libros. Entonces, esos libros son, por ejemplo, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. ¿Por qué los sacan? Los sacan porque ellos dicen que esos libros no fueron escritos en la lengua hebrea y que al estar escritos en lengua griega no son canónicos. Entonces, lo sacan y dicen que no son parte de las escrituras. Eso pasa con todos los movimientos que no son católicos o protestantes, lo que llamamos hoy en día. Pasa que a partir de un acuerdo de la Santa Sede con las Sociedades Bíblicas Unidas, se acordó que todas las ediciones bíblicas de esta sociedad tuvieran esos 7 libros adaptados en la última parte del Antiguo Testamento, lo que ellos llaman libros deuterocanónicos, es decir, libros del segundo canon, o que fueron escritos, que fueron puestos ahí ya después de que ya estaba establecido el primer canon. Pero también esos libros contienen otras partes. Un ejemplo, el libro de Esther tiene unas partes deuterocanónicas, entonces ellos las quitan esa parte porque fueron escritas en griego. Igualmente hay unas adiciones al libro de Daniel que fueron escritas en griego que las quitan, como la oración de Azarías, el himno de los 3 jóvenes, la historia de Susana y la historia de Bel y el dragón. Las quitan porque fueron adaptaciones que se hicieron en lengua griega. Entonces ellos dicen que esos pasajes no son canónicos, pero
para los cristianos católicos la Biblia es un compendio completo que no está separado y que escrito en lengua griega o escrito en lengua hebrea o escrito en lengua aramea manifiestan cómo Dios hizo su presencia en medio de los creyentes. Además, para los cristianos, la Biblia no solo es Antiguo Testamento, sino también Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está organizado en los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas Paulinas, los Hebreos, las Cartas Católicas y el libro de Apocalipsis. Los Evangelios son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles narran la experiencia de los apóstoles en la primera comunidad cristiana después de la resurrección. Esto es cómo se vivió la comunidad en la ciudad de Jerusalén y cómo se vivió la fe en la comunidad de Antioquía. Y a partir de ahí la expansión del cristianismo que se da con el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en Jerusalén y Pablo y Bernabé que salen a evangelizar a los gentiles y su encuentro con los helenistas, es decir, los griegos y todos los demás. Las cartas paulinas manifiestan cómo Pablo concibe el evangelio y lo va dando también a las comunidades y va haciendo ciertas exhortaciones para ir moldeando el pensamiento de las comunidades hacia la manera en que deben de ser los cristianos. La carta a los hebreos en algún momento fue concebida, escrita por el apóstol Pablo, hoy en día se descarta eso, pero es un elemento muy importante para el canon porque permite entender a Jesús desde una perspectiva sacerdotal. Las cartas católicas están orientadas con temas más universales, por eso el nombre de católicas, entonces están ubicadas de esa manera, después de los hebreos, y Apocalipsis que tiende a tenerse como un libro de miedo, pero en realidad es un libro de esperanza para las comunidades perseguidas en su momento. Por eso es importante entonces asumir cómo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se conectan de una forma tal que son una sola secuencia y no secuencias separadas. El Nuevo Testamento da respuesta al Antiguo Testamento y de ahí su importancia. Ahora, si viéramos la Biblia en un contexto general, se tendría que ver así. Si estuviera organizada libro por libro en nuestra biblioteca, se organizaría de la manera como la estamos viendo ahorita. El Antiguo Testamento con sus 73 libros y el Nuevo Testamento con sus 27 libros. De esta manera, entonces, la Biblia hace alusión a lo que ella es, que es una biblioteca, una secuencia de libros, porque no es solo un libro, sino muchos libros que están incorporados en un solo libro. De ahí la importancia histórica, cultural, lingüística de la Biblia, experiencial, porque no solo comenta hechos, sino que también comenta la historia de un pueblo, es la experiencia de un pueblo, cómo Dios se manifestó, cómo Dios se hizo presente, cómo Dios amó a su pueblo, de qué manera Dios estuvo presente ahí. Todo esto entonces Dios lo va manifestando de esta manera. Por eso es importante tener presente la Biblia y conocerla. Para poder hacer esto entonces tienen que ir a sus Biblias y en las primeras páginas están los índices. Entonces en el índice ustedes podrán ver cómo se organiza la Biblia, cuáles son los diferentes momentos que tiene y también en las abreviaturas ustedes pueden ver cómo se abrevian los textos. De esta manera tendrán que irlos conociendo. ¿Para qué? Para poder entender cuando hay una citación de la Biblia en abreviatura, saber a qué libro se refiere y si este pertenece al Antiguo o al Nuevo Testamento. La tarea que tendrán entonces esta semana es revisar las abreviaturas de las primeras páginas de su Biblia y revisar los índices, de manera que ustedes lean cuáles son los textos o los libros del Antiguo Testamento, cómo están organizados, cuáles son los libros históricos, cuáles son los libros poéticos o líricos que les llaman también, o los libros sapienciales como Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico, los libros proféticos. La idea de esta semana no es que ustedes se pongan a leer los libros como tal, sino que aprendan a reconocer la secuencia de esos libros. Un ejemplo que ustedes digan. El Pentateuco está conformado por 5 libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces uno sabe, cuando ya ha dado uso a la Biblia, entiende que si le dicen
un ejemplo, que en el libro de Levítico capítulo 5 versículos tal, tal, tal. Entonces yo sé que el Levítico pertenece a los primeros 5 libros de la Biblia. No voy a buscar a mitad de la Biblia, sino que busco en las primeras partes de la Biblia. De esa manera voy organizándome y así yo sé que después del Éxodo sigue Levítico. Entonces si yo me paso, un ejemplo, yo busco y estoy en Números, yo sé que Números está después de Levítico. No tengo que seguir buscando hacia adelante, sino que me regreso. Esto es lo que nos permite poder conocer el índice y conocer las abreviaturas. Por eso esta semana tienen que organizarse para sacar tiempo y revisar los índices y abreviaturas, ir poco a poco, leerlos. Libros históricos son Jueces, Josué, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, y de esa manera están organizándose en su mente la estructura de los libros para poder entender cómo se organizan y cómo poder buscarlos en el momento en que lo necesiten. Como les digo, esta semana no necesitan tener que estar buscando textos, sino reconocer las partes de la Biblia, reconocer cómo está estructurada la Biblia para poder entenderlo en su conjunto y de esa manera poder organizarse y poder ubicarse. Es como cuando ustedes van a San José, un ejemplo. Si ustedes no conocen San José y es la primera vez que van, y yo les digo que vayan al Banco Nacional, se van a perder porque no saben dónde está el Banco Nacional. Necesitarán una guía. Por eso el índice, por eso las abreviaturas, porque es la guía en la que ustedes pueden orientarse y organizarse para saber cómo ubicarse en ese contexto bíblico. No tengan miedo, es algo que aprenderán con el tiempo y en cuanto más les apasione el tema, en cuanto más se vayan interesando por el tema, más van a ir encontrando formas de poder asumir y entender el texto bíblico. No se afanen por entenderlo todo de una vez. Nadie entiende la Biblia de una sola vez. Entonces, en este sentido, todos nos sentimos nuevos al tener la Biblia en nuestras manos. Y la riqueza de esto es atrevernos a ir leyendo poco a poco, ir indagando poco a poco, ir aprendiendo poco a poco y preguntar mucho. Preguntar, no tengan miedo en preguntar, porque el que pregunta, saber quiere. Luego está cómo se organizan las páginas de la Biblia. Entonces, aquí yo les muestro una página de la Biblia de nuestro pueblo o la Biblia del peregrino. Entonces, si se fijan, van a ustedes también a agarrar sus Biblias, van a abrir sus Biblias y se van a dar cuenta que esos mismos elementos que tiene esta Biblia, de esa hoja que les muestro, también está en la Biblia de ustedes. Si se fijan, arriba dice Mateo 13, corresponde a que la página nos notifica que el capítulo principal de esa página es el capítulo 13, aunque hay partes del capítulo 12. Un ejemplo, del capítulo 12 están desde el versículo 41 hasta el versículo 50. Eso corresponde al capítulo 12. Pero del capítulo 13 está desde el 1 hasta el 5. Entonces, necesario poder abrir su Biblia en cualquier parte, en cualquier página de su Biblia, la abren y podrán identificar esas partes. Al lado izquierdo, el 1537 corresponde al número de página. Igualmente, ustedes van a abrir sus Biblias y se van a dar cuenta que arriba, superior o inferior, va a estar el número de página, el número del libro y el número del capítulo. Hay Biblias en las que aparece el capítulo y el capítulo y el versículo en el que termina. Entonces, eso es importante que ustedes aprendan a conocer su Biblia. Además, cuando ustedes tengan su Biblia de lectura personal, es necesario que la rayen, que le pongan colores, que le pongan notas al margen. ¿Por qué? Porque vamos a ir aprendiendo, un ejemplo, cómo orar con la Biblia. Vamos a ir poco a poco. En cómo orar con la Biblia, entonces yo marco una frase y esa frase yo puedo poner algo que me dice a mí, algo que me hace sentir. Por eso es importante que la Biblia dé testimonio de que yo la uso, de que esa Biblia es mi compañera en la vida espiritual. Por eso es importante rayarla, marcarla y de todo. Luego, en la hoja que estamos viendo ahorita, aparece un cuadro donde dice citas paralelas en otras partes de la Biblia. Eso se refiere a un ejemplo, sobre todo en los evangelios,
que la parábola del sembrador también está presente en Marcos 4, versículos 1 al 12 y en Lucas 8, versículos 4 al 10. Si ustedes van a esas dos citas bíblicas paralelas, se van a dar cuenta que el texto bíblico no es igual, pero tiene el mismo tema. Entonces a eso se refiere con textos para citas paralelas o textos paralelos. Luego, el capítulo 13 está marcado por un número grande. En esta Biblia corresponde a marcarlo en negro de fondo y el número en color blanco. Otras Biblias nada más tienen el número grande en negro al inicio del capítulo y eso es lo que nos indica en cuál capítulo estamos orientados. Arriba de la página, capítulo Mateo 13 y abajo donde dice también 13 en letras grandes. Después están los versículos. Ahí tenemos marcado el versículo 2. El versículo se lee desde donde inicia el versículo hasta antes de donde está el número siguiente del versículo. En este caso, el versículo 2 corresponde al texto que dice: se reunió junto a él una gran multitud, así que él subió a una barca y se sentó mientras la multitud estaba de pie en la orilla. Nada más, ese es el versículo 2. Entonces, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, cuando vamos nosotros buscando textos bíblicos hay diferentes formas de citar y esto es importante que lo vayan asumiendo. Por eso, esta semana igual van a ver cómo está organizada su Biblia, los índices, las abreviaturas, pero también van a analizar los capítulos y versículos que están en su Biblia, cómo se organizan. Identifiquen los versículos y los capítulos y a partir de la siguiente diapositiva entonces van a tener prácticas en el transcurso de la semana. Pero son prácticas para que ustedes logren identificar esos momentos y que puedan ir dándose el chance de conocer la palabra en todo su contexto, en toda la riqueza que ella misma contiene. Luego, en el caso de la Biblia del peregrino o de la Biblia de nuestro pueblo, tiene abajo un comentario exegético y este comentario nos ayuda a entender el texto. Es importante entender que estos comentarios solo los traen las ediciones católicas, las ediciones protestantes no lo traen. ¿Por qué? Porque ellos consideran que cada persona tiene que tener su propia explicación personal del texto bíblico y esto suele ser un error porque no siempre lo que yo pienso de la Biblia es verdad. Por eso no hay que sacar del contexto el texto bíblico. Recuerden esto, todo texto bíblico fuera de contexto es un pretexto. ¿Es un pretexto para qué? Para justificar nuestras propias acciones, para justificar que nosotros seamos como no tenemos que ser. Por eso las notas al pie de página son muy importantes porque nos ayudan a orientarnos a cómo debemos entender el texto bíblico. Y cuando entendemos cómo debemos entenderlo, podemos nosotros sacar elementos importantes para nuestra propia experiencia de fe. Por eso es importante. Entonces, esta semana, compartido también con lo ya anterior de los versículos de los índices y abreviaturas, van a reconocer cómo se organiza la Biblia en sus contextos, ahí en su página, digamos, cómo está organizada las páginas de la Biblia, sobre todo la de ustedes, cómo se organizan los capítulos, los versículos, las citas paralelas, también en el Antiguo Testamento hay citas paralelas, entonces identificar esas citas paralelas. Hay otras formas de citar la Biblia, entonces lo vamos a ver ahorita. Un ejemplo, el primero que muestra Lucas 4,16, ese se lee Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 16 incluido, es decir, solo el versículo 16, capítulo 4 versículo 16. Luego, Lucas 4 versículo 4 al 6. Quiere decir que va a leer el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 incluido. Lucas 4, 16 al 30. Desde el versículo 16, en el capítulo 4, desde el versículo 16 hasta el versículo 30 incluido. ¿Por qué les pongo ahí incluido? Porque hay gente que lee hasta donde inicia, un ejemplo, dice 29, leen el 29 y como ya comienza el 30, entonces el 30 no lo leen. Cuando aparece un versículo, un ejemplo, del 16 al 30, es que el 30 se lee. Es decir, cuando inicia el número 31, donde termina el 30 e inicia el 31, ahí se termina el versículo o la cita bíblica. Luego, Mateo 4.6, quiere decir Mateo capítulo 4, versículo 6, nada más el versículo 6.
perdón, Mateo capítulo 4 y capítulo 6. Solo el capítulo 4 todo y el capítulo 6 entero. Luego, Mateo 1, versículos 5 y 8. Es decir, del capítulo 1 de Mateo se va a leer solamente el versículo 5 y solamente el versículo 8. No se va a leer el versículo 6 y 7, eso no se leen. Solamente 5 y 8. Entonces ustedes cuando vayan a hacer, pueden hacer las prácticas, van marcando, identifican y van viendo cómo se va haciendo. Juan 4, Juan capítulo 4 versículos 10 al 12 y el capítulo 5 del versículo 1 al 10. Entonces, del capítulo 4 nada más van a leer dos, el 10, el 11 y el 12, tres versículos. Y del capítulo 5 van a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10 incluido. El siguiente, Juan capítulo 1, versículo 5 y siguiente. Cuando hay una S es siguiente nada más. Entonces van a leer el capítulo 1 de Juan, versículo 5 y el versículo 6. El siguiente dice Juan capítulo 5, versículo 5 y siguientes. Esas dos S significa y siguientes. Entonces, buscan el Evangelio de Juan capítulo 5, el versículo 5 y los dos versículos que siguen. Un ejemplo, siguientes. Pueden ser dos, pueden ser tres, siguientes. Luego, Marcos 1 y siguiente. Este es Marcos capítulo 1 y capítulo 2, que es el que sigue. ¿Por qué? Porque no hay una coma, no hay tampoco un punto. Pero, como en el caso de Mateo 4, 6, que es Evangelio de Mateo, capítulo 4 y capítulo 6. En este caso, podemos identificar, un ejemplo, Evangelio de Marcos, capítulo 1 y siguiente, es decir, capítulo 1 y 2. Luego podemos ver Evangelio de Marcos, capítulo 1 y siguientes, es decir, capítulo 1, 2 y 3 posiblemente. Entonces, de esa manera son las formas que podemos ver cómo se cita en la Biblia. Hay otras maneras en las que se cita como 1A, 1B, 1C, pero no todas las Biblias te traen eso, entonces no siempre se presenta. Normalmente las Biblias de uso común vienen con versículos completos y solamente aquellas que son de uso académico vienen organizadas como A, B y C. Pero por el momento es lo que podemos tener. Tienen una tarea muy importante, que es que esta semana conozcan su Biblia, cómo está organizada, y que a partir de eso puedan ir atreviéndose a ir conociéndola cada vez más. La próxima semana vamos a tener otro tema y que les va a ayudar a poder abordar el de esta semana sin ningún problema. ¿Qué va a ser necesario? Va a ser necesario que busquen esos textos bíblicos de la forma de citar la Biblia y que lo vayan identificando para que aprendan. Además, que ustedes mismos vayan buscando otros textos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento en cuanto que van reconociendo los capítulos y versículos y libros para que vayan practicando. Esa es la tarea de esta semana. Nos vemos y un fuerte abrazo.